Lo tenemos en línea a uno de los mejores relatores de la historia de habla hispana. Es considerado así un referente periodístico para varias generaciones de argentinos, me incluyo en ella, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez desde Villocampo, Santa Fe, los saludamos. Un abrazo muy grande para ustedes, un placer estar en línea, Ricardo, Roberto, y bueno, a la orden para lo que ustedes quieran preguntar. La idea es hablar un poquito acerca de su trayectoria y después ir llevándolo por distintas cuestiones. Usted, ¿cómo comenzó esta historia de su relato deportivo en la República del Uruguay? Yo era locutor en Radio Colonia, pero me pasaba siempre mentalmente relatando partidos de fútbol o de básquetbol, y en una ocasión, cuando tenía 18 años, pedí que me hicieran una prueba. Yo estaba en Radio Colonia, y el dueño de la radio, que es un señor que se llama Héctor Ricardo García, que fue dueño de Crónica, un mítico director de medios de la Argentina, me dio la oportunidad, porque en ese momento él era el dueño de Radio Colonia, la radio uruguaya, y ahí empecé. Me fui con un grabador, le gustó lo que hice en un relato para ese grabador en la cancha de Boca, y a los 18 años más o menos, 18 años y pico, empecé a relatar en Radio Colonia. Una radio con mucha repercusión en la Argentina, Radio Colonia. Así es, en aquella época sobre todo tenía una enorme entrada en la Argentina, y ahí empezamos, ahí nos pusimos en marcha. ¿Y cómo llegó a nuestro país? Sabemos que su primer partido fue el debut de Maradona en un Boca Talleres, ¿es así? En realidad, con eso de trabajar en Radio Colonia, yo trabajaba en la Argentina. Puede decirse que desde el año 66, cuando empecé como relator, y el año 69, es decir, 3-4 años, estuve totalmente vinculado a la Argentina. Venía a transmitir aquí algunos partidos, hacía vestuarios en Radio Colonia, pero también transmití un campeonato de la B por una radio del pueblo, creo que se llamaba, en la que Néstor Ibarra, un destacado comentarista, me contrataba para que yo fuera su relator, y en esa época, creo que era el año 68, ya tenía 20 años, y venía. Después me fui a Montevideo porque quería en principio seguir mis cursos de abogacía, que no terminaron, por cierto, y empezaron los viajes y demás de la profesión, y me quedé entre el 70 y el 80 en Montevideo, y el 81 me vine para la Argentina, por un cúmulo de situaciones que llevaría todo el reportaje contar uno solo de los episodios que determinan cuánto se hacen cambio de país, etcétera. Son muchas las cosas que empujan a que así sean los temas. Y la cuestión es que llevo aquí casi 40 años ahora relatando en la Argentina. Y bueno, se encontró con un Diego Armando Maradona, y ese famoso lo soltó como una lágrima. ¿Lo pensó en ese momento? ¿Lo tenía pensado de antemano? Bueno, no, esas cosas no se piensan de antemano. La soltó como una lágrima, es una cosa que no se la puede tener prevista, qué sé yo, no hay manera. Uno puede a veces jugar con un título de una película, El terrible matador, por ejemplo. Entonces, a uno se le ocurre que a fulano de tal, a Centurión, el de Racing, por ejemplo, se le podría decir el terrible matador. Claro. Y por ahí juega con eso que sí es preconcebido. Pero aquellas cosas que aluden a la adjetivación, que genera un gol o algo por el estilo, son imposibles. La narración posterior a un gol, todo eso, no es factible, porque uno tropieza entre la idea del presente y lo que tenga preconcebido y le sale mal. ¿El Mundial de México 86 marcó un antes y un después en su trayectoria? Sí, porque lo que vino después ha sido siempre un gran reconocimiento de lo que fue el relato de ese gol, un reconocimiento que no solamente ocurre en la Argentina, sino en todo el mundo. Es una cosa increíble. Hace, qué sé yo, un par de semanas que estoy en tratativas con una cadena inglesa que quiere los derechos del gol. Ya me los han comprado en alguna ocasión, la mayoría de las veces cuando es en Argentina los cedo, pero cuando son cadenas internacionales, por lo menos les fijo un precio. A veces nos ponemos de acuerdo, a veces no, pero esto marca la requisitoria que hay por el gol de, qué sé yo, de Alemania, de Inglaterra, de Italia,
porque es el gol de Diego, Claro. y porque hay ahí una emoción muy fuerte, y posiblemente eso efectivamente marca un antes y un después de mi vida de relator. Pero usted dijo que fue uno de los peores relatos, uno de los peores goles que relató particularmente en su vida porque lo dejó llevar por la emoción. Sí, no exactamente uno de los peores, pero sí que me daba vergüenza, había un cierto pudor. Yo soy una persona más bien conservadora en el lenguaje. No estoy de acuerdo con lo que dije, porque conservador en el sentido de exponerme demasiado a la posibilidad del ridículo. Vamos a situarlo de esa manera. Y la verdad es que uno en el relato deportivo anda entre la intención poética y lo ridículo caminando muchas veces, porque decimos mucha macana, mucho disparate, los relatores por la emoción y demás. Y a mí me pareció en principio que me había dado un ataque de locura con el gol de Diego. Incluso si ustedes entran un día a la página mía, es muy interesante no lo mío, sino el partido, porque el partido no lo ve nunca nadie. Sí. Y el partido vale la pena, y está íntegro y está con mi relato en mi página. Una persona que me lo regaló como 15 años después, en los años 90. Y ahí se nota que después del gol y de toda la locura, yo pido disculpas en pleno relato 2 veces por lo que había dicho. Y era porque me parecía que se me había ido la mano, como suele decirse. En consecuencia, tenía un poco de pudor por el gol, cuando me lo pasaban me daba un poco de vergüenza, pero ahora ya no. Ahora la verdad es que estoy a buenas con el gol. No fue el peor relato, pero tampoco fue el mejor. Claro. Eso en cuanto al relato estoy seguro. Pero fue el único que vio la mano en su momento, por lo menos yo no la vi en ese momento. Es verdad, yo creo que hay mucho mérito detrás del gol de Diego con la mano, porque está el mérito de verlo, pero esto es un accidente. He visto cosas que no vieron otros, como la mano de Maradona después en el 90 contra Rusia en la línea del arco, y no he visto cosas que para otros fueron fáciles de advertir. Esto de ver o no ver es una relación traumática que los relatores tenemos. La pelota cae en el área, saltan 10 a cabecear, y a veces nos tiramos un lance, quién pudo haber cabeceado, y el gol fue en contra de repente. Claro. No pueden pasar. Pero lo que sí tiene mucho mérito es que apenas yo detecté que el gol era con la mano, fue muy crítico del gol. Pese a que estaba transmitiendo para la Argentina, pese a que a mí me podía provocar un cierto sentimiento de alegría, lo que yo dije a partir de ese gol, de ese momento, fue tan crítico como si el gol hubiese sido convertido contra la Argentina. Y eso a mí me parece que desde el punto de vista periodístico tiene mucho valor, la enorme objetividad que ellos tenían a su jugada. La verdad es que estoy tanto o más orgulloso de ese primer gol que del segundo. Después con el paso de los años. Claro, porque uno va valorando cosas que en su momento, en el primer envión, no ve de la misma manera. Por ejemplo, yo le he tomado mucho aprecio al gol con el tiempo, por encima del que le había tenido en los primeros tiempos, cuando yo decía, qué vergüenza, qué barbaridad, qué locura que me dio, qué ataque, qué desastre, cómo me pasó eso y todo lo demás. Yo me decía esas cosas. Pero después, cuando la gente lo fue adoptando como una cosa muy querida, y el respeto internacional, o por lo menos la admiración que me llegaba de otros lugares, me debo haber preguntado quién soy yo para no querer lo que la gente quiere de mí. Así es. Y empecé a recorrer evidentemente otro camino, y ahora estoy a buenas con el gol. Pero el primero a mí me provoca mucho orgullo como periodista. ¿El Mundial 86 fue el justo reconocimiento para un Bilardo muy castigado por la prensa en su momento? El Mundial del 86 fue el mejor campeonato del mundo de la historia. Lo ganó la Argentina muy bien. Lo pudieron haber ganado otros 10 equipos. Sí. Y esto marca el nivel que tuvo ese campeonato. La personalidad de Bilardo era muy vulnerable, muy atacada por ciertos medios. Había una especie de polémica con él y con algún otro director técnico, y ciertamente Bilardo tenía mucha contra. Yo me puse a favor
porque tenía mucha admiración por Bilardo desde el campeonato del 82, ustedes se acuerdan, aquel torneo que ganó Estudiantes de La Plata, que creo que fue la primera vez que un equipo ganó un torneo a 2 vueltas de 20 equipos todos contra todos. A mí me parece que allí se despertó una gran admiración por Bilardo. Y entonces cuando llega la designación para hacerse cargo del seleccionado, cosa que ocurrió en el 83, me parece, yo estaba muy embanderado, digamos, con Bilardo. Y en el año 84, en enero del 84, la selección fue a Calcuta. Y en Calcuta convivíamos un ámbito donde estábamos todo el mundo en el hotel, los jugadores, los dirigentes, etcétera. Y Bilardo invitó en alguna ocasión a algunos periodistas, el que quería que estuviera en la cancha, aunque sea para completar los 2 equipos que tenían que jugar partidos. El titular contra los suplentes, y ahí andaba yo alguna vez de puntero izquierdo en las prácticas, tirado a la izquierda. Y lo que ocurría con esas prácticas era que Bilardo paraba permanentemente todo, casi no se jugaba. Y pude apreciar qué era lo que él quería, qué era lo que decía, qué le pedía a los jugadores. Y esto que me ocurrió por primera y única vez en mi vida, también significó una información extra que yo tenía en el 86. Y en consecuencia yo estuve muy a favor del equipo. Parte de la locura del grito de gol de Diego es porque yo pasaba a tener razón. Yo había dicho que la Argentina iba a estar seguramente entre los 4 mejores del campeonato del mundo. Y posiblemente me estaba golpeando el pecho también, además de otras cosas que gravitaban en esa emoción. Estaba muy presente en mí que había jugado una opinión fuerte contra la opinión mayoritaria de que la Argentina iba a fracasar totalmente en el campeonato del mundo. Así que por todo esto tuve respeto, consideración por Bilardo, apoyé muchísimo a ese seleccionado y finalmente las cosas salieron muy bien, por suerte. ¿Coincide que cualquier potencia que hubiese tenido a Maradona hubiese sido campeón o cree que el trabajo de Bilardo fue determinante? No, el que tenía Maradona era el campeón. Había muchos equipos que tenían muy buen trabajo y seguramente el plus de Diego era absolutamente definitorio. Pero mirado de la otra manera, teniendo a Maradona y no teniendo un buen equipo que lo tuviese, posiblemente tampoco las cosas se conseguían. No sé, esto es un juego colectivo. Diego fue al Napoli y el primer año no le fue bien, porque no había equipo alrededor. Cuando tuvo equipo alrededor, por supuesto que su brillo fue mucho más importante. Con lo cual, me parece que es aceptable que sin Diego esto no caminaba, pero Diego, sin un equipo que le mantuviese el cero, por ejemplo, quizás no sé si con otros equipos Maradona podría ser campeón si no tenían el equilibrio que tenía el equipo argentino. Piensen ustedes que de Pumpido, el muy buen arquero que tenía la selección, durante el Mundial prácticamente no supimos nada. A la Argentina no le patearon al arco. Es verdad, es verdad, es verdad. Y esto marca que la contención de la mitad de la cancha y de la línea de fondo era estupenda. No llegaban a estar cara a cara con Pumpido. Entonces, si uno es Maradona y el partido me lo mantenés 0-0, vos manteneme el 0 que de lo otro me hago cargo yo. Podríamos jugar a que dice Maradona. Ahora, si todo el tiempo me tenés al equipo perdiendo y yo tengo que hacer un esfuerzo extra y doble y bajo presión para poder equilibrar el juego, me estás matando. Entonces yo creo que el equipo argentino tenía un equilibrio, un valor muy especial. Era un equipo, por supuesto, muy bueno en cuanto a la disposición táctica. Lo que hacía el Barcelona, si ustedes miran, éntrenle muchachos, ustedes que son jóvenes y tienen tiempo ahí, a la página, porque es el único lugar donde está, no porque entren a mi página. Y miren el partido, y miren el circuito
de juego que tenía la Argentina. No les voy a decir que era como el Barcelona de ahora, pero había mucho de eso, mucho de tener la pelota así como la tiene el Barcelona. Es muy interesante. Estamos hablando de algo que ocurría hace 30 años. Claro. Y es valiosísimo ver eso. Me están entrando ganas de ver otra vez el partido un día de estos. Porque uno aprende mirándolo ese partido. Sí. Y ve cuáles eran los valores de la selección. Y ve además que cuando se produce el gol de Diego con la mano, lo real es que la Argentina estaba mereciendo el gol. Yo en el relato digo, Argentina y la pelota, ¿para cuándo Argentina y el gol? Porque la Argentina estaba jugando mejor, tenía la pelota. Eso de tener la pelota, eso que les estoy diciendo de la comparación quizás un poquito exagerada con el Barcelona. La Argentina tenía la pelota, tenía el dominio del partido, como lo tuvo en todo el Mundial. La Argentina siempre fue mejor que sus adversarios. Nunca ganó un partido porque se le dio de chiripa, como suele decirse, como de alguna manera pasó en el 90, con Brasil, con Rusia, por sobre todo esos dos partidos donde efectivamente el equipo ganó porque le tocó, pero pudo perfectamente haber perdido porque en muchos tramos del partido fue inferior al rival. Hace unos años tuve la oportunidad de poder dialogar con Bilardo y nos hablaba mucho de la influencia que tenía Clarín, que por aquellos tiempos era solamente un diario, respecto a su presencia en la selección, incluso que Clarín había empujado a Alfonsín a reunirse con Grondona y pedirle la renuncia. ¿Por qué piensa que este medio, que era en ese momento solamente un diario, si bien había comprado solapadamente Radio Mitre por aquellos tiempos, tenía tanto poder ya en ese entonces? Bueno, siempre ha sido uno de los diarios más poderosos, pero es un diario que se armó con mucho deporte en la tapa, históricamente. Ahora las tapas son distintas, normalmente las usan con un sentido siempre político, sí, en los últimos 10 años, por ejemplo. Pero siempre tuvieron una gran preponderancia las tapas y los suplementos deportivos. Fuera del Gráfico, que era una revista y que salía una sola vez a la semana, la mayor influencia la tenían ellos. Y en el año 78 se generó, evidentemente, una relación de los periodistas deportivos. Esto está por afuera de contextos de la dictadura, pero se generó entre los periodistas deportivos y Menotti una relación de afecto, de admiración muy grande, que estaba perfecta porque perfectamente la podría merecer Menotti. El tema es que eso prácticamente convirtió al menotismo en una especie de símbolo o de algo que no podía contradecirse futbolísticamente. Entonces todo lo que no tenía ese tinte era muy atacado. Fue muy atacado Grigol también en aquella época. En Ferro. Yo recuerdo, yo seguía la trayectoria de Ferro con una enorme admiración. Sí. Grigol jugaba un fútbol estupendo. Crocco, Arregui, Márcico, Cañete y Juárez. Equipazo. 5 delanteros netos. Debe ser las últimas delanteras históricamente conocidas. Jugaba así y lo mismo lo atacaban. Porque había algo que si no se afiliaban a lo que decía esa línea de juego, por así llamarle, había controversia. Entonces, diario poderoso, con admiración muy fuerte por ese tipo de profesional, con mucha presión sobre los que no pensaban igual, determinaron que hubiese una carga muy fuerte contra Bilardo. Efectivamente, a 3 meses del Campeonato del Mundo estuvieron a punto de dar un golpe de Estado. Sí. Yo siempre preservo la idea de que Alfonsín lo hubiera sabido en toda su dimensión. Qué sé yo, a un presidente no se pone a tomar esa medida, por lo menos un presidente de la talla de Alfonsín. Es probable que haya alguien a decirle, mirá, los muchachos están ahí en la Secretaría de Deportes, están haciendo, era un tal Otero, creo que la manejaba,
están haciendo las cosas para sacarlo a Bilardo, no sé qué sé yo, hagan lo que tengan que hacer. Imagino este diálogo, pero la verdad es que entre la Secretaría de Deportes y Clarín intentaron voltearlo a Bilardo, intentaron sacarlo. No sé cuántos participantes más había gente del radicalismo. Ustedes recuerden que cuando se recibe la Copa del Mundo del 86, Bilardo pasa al lado de Conrado Storani y no le da la mano, porque era consciente de lo que había operado el radicalismo, la política, también para sacarlo. No me acuerdo si Maradona los saludó, pero Bilardo estoy casi seguro que no. A veces con el tiempo, a lo mejor fue que, pero me gustaría verlo, yo creo que no le dio la mano a Conrado Storani, porque estaba dolorido Bilardo por todo lo que había pasado 3 meses antes del Campeonato del Mundo. La verdad es que muy pocos periodistas quebrábamos lanzas por aquel seleccionado, era todo el periodismo en contra, y cuando no era el poder diabólico que hoy día tienen los medios, pero era mucho igual el poder en aquel momento como para desestabilizar a un técnico. ¿Cómo se puede soportar tanta opresión y tanta operación política de un multimedio tan poderoso como el Grupo Clarín? Es muy difícil, no se soporta. La verdad es que hay gente que sigue viva porque no tiene más remedio, sigue respirando y con las ganas de morirse a veces no alcanza. Pero Bilardo, por ejemplo, estuvo absolutamente enfermo, no podía salir a la calle antes del Mundial. Su padre le pedía que por favor dejara porque tenía la sensación de que se le iba a morir. La familia no podía hacer absolutamente nada. Fue una verdadera locura. Yo tengo un libro no editado de un colega que valoro mucho que se llama ahora se me escapó el nombre pero que marca los padecimientos de Bilardo en ese tiempo de muchos ataques. Ahora la cosa es más política, pero en aquel tiempo era como un ensayo. La víctima brutal de Clarín, para mí que fue Bilardo. El primer ensayo de locura persecutoria de Clarín fue contra Bilardo. Jorge Taboada se llama el periodista, un entrañable amigo, estuvo ayer en mi casa, cuestiones de la edad, ahora no me salía el nombre. Y yo voy a hacer lo posible porque ese libro se publique, porque es extraordinario el seguimiento que tiene. Y ahí aparece lo que Bilardo sufrió y padeció. A Bilardo lo enloqueció. Directamente yo creo que, aún siendo campeón del mundo, con lo que tuvo que padecer después hasta el Mundial 90, y con lo que le pasó cuando agarró Boca, que para mí fue el error de Bilardo, dar esa revancha a quienes lo querían devorar por dentro, lo tienen que haber desestabilizado muchísimo a Bilardo. Esta gente tiene mucho poder de daño, e insisto, me gustaría revisar lo que manifiesto, pero creo que la primera víctima brutal, la primera víctima tremenda de Clarín fue Carlos Bilardo. Muchachos, yo les tengo que pedir una cosa. ¿Sí? Yo estoy hablando por el celular de mi señora, es el único celular que tengo. Mi señora está saliendo de la casa a comprar carne para un asadito que tenemos mañana y a la peluquería. Estas son cosas muy importantes en la vida familiar. ¿Ustedes tienen el número de la casa? No, me lo puede... yo le puedo... Bueno, me quedo en línea privada. Ustedes hacen, ponen unos avisos. Si es que quieren seguir charlando. Sí, un ratito más nos gustaría seguir charlando. Y si no, lo dejamos acá. Quedamos en línea privada y ya anoto el número de la casa. Hablamos de Clarín. Y en su caso personal, ¿cómo se puede bancar tanta presión mediática de este poder mafioso, por decirlo de alguna manera, de lo que es el Grupo Clarín, que lo ha involucrado incluso hasta con la dictadura uruguaya? Necesito un poquito más de volumen ahora, en lo que ustedes me dicen. ¿Ahora me escucha? Sí. Ahora sí. Es muy enloquecedor, pero al mismo tiempo va generando un grosor de la piel cada vez mayor y
aunque a veces uno se pregunta cómo es que ha resistido a tantas campañas y digamos que uno es un ser humano mínimo, una hojita en el viento, contra poderes muy pero muy grandes. Yo ahora saco un libro el mes que viene, que se va a llamar, creo, Textualidades, que toma cosas dichas por mí, qué sé yo, hace 30 años, por ejemplo, ya hablaba contra los monopolios, cuando recién se esbozaban, en esa época que ustedes marcan lo de Radio Mitre, la primera declaración contra los multimedios la tengo del año 87, entonces empecé a ver materiales de ese tipo, también los errores cometidos, las cosas que me parecían que iban a ser de una manera y eran de otra, o críticas que he formulado en determinados momentos. Nosotros los periodistas nos manejamos, somos hijos de las contingencias. Cuando me levanto el lunes y tengo toda la información de canales de televisión, de diarios, etcétera, es que compongo mi discurso. El discurso no es una cosa que uno hace en abstracto en el aire. El discurso tiene que ver con la información, etcétera. Y de acuerdo a cierta información, que en determinado momento puede ser creíble y en otro no, uno a veces compone sus comentarios que pasado el tiempo se convierten en errores. En realidad no fueron errores, sino que, digamos, se vivía equivocado en ese tiempo. Pero también, para no minimizar el hecho, también se trata de errores. Dentro de esto, Clarín ha hecho contra mí campañas sobre el dinero. Voy a publicar todo lo que he pagado en la AFIP durante 20 años, ahora que la AFIP es una AFIP seguramente adversa a mi persona, como un desafío a que desmientan lo que yo digo ahí, que he pagado una cifra que no pagó ningún periodista y no sé cuántas personas a título personal en la Argentina. Durante 20 años, entre 1996 y 2015, 20 años exactamente, yo pagué de impuestos una cifra cercana a los 4 millones de dólares por lo que ganaba. Es decir, de plata de ahora, 70 millones de pesos. Y el desafío es que lo publico, el libro va a salir ahora en mayo, si Dios quiere, lo publico en el marco de una AFIP que perfectamente puede decir este tipo está mintiendo, cosa que no van a poder decir, por supuesto. Publico año por año lo que yo pagué durante esos 20 años. El desafío es que encuentren algo que no se corresponda, dada la inmensa fortuna que implica lo que he pagado, pero también naturalmente lo que he ganado, una factura que se corresponda mínimamente con algo que el Estado de una manera directa me hubiese dado. Y sobre todo en los años en los cuales ellos inventaron que yo había recibido 10 millones de dólares de parte del gobierno para cambiar de opinión. Con lo cual, ahí hay un daño muy grande, porque todavía uno anda por la calle y aunque hay muchísima gente muy afectuosa, de vez en cuando algún tipo me grita ladrón. Ellos trabajaron muchísimo con crear la sensación de que yo recibía pautas del gobierno, recibía dineros del gobierno, por eso es que publico esto ahora, como un abierto desafío a tanta mentira, porque cualquiera puede cambiar de opinión. Yo en realidad no creo que cambié de opinión, sino que creo que el gobierno cambió el eje. El gobierno que era amigo de Clarín hasta el 2007 y termina dándole Cablevisión y Multicanal, se pelea por lo del campo y por intereses cruzados, como que Clarín quería Telecom, en el 2008. Claro. 2009 es el año máximo de esa pelea. Y hasta ese momento yo siempre vi al gobierno como una parte más de Clarín. Y para mí Clarín es el diablo, pero no dicho en el 2007, dicho en los años 90. Pero de todas maneras, suponiendo que no fue el gobierno que cambió, sino que yo mismo cambié, porque no tendría derecho a cambiar de opinión, porque no tendría derecho a que lo que he visto de una manera, si lo puedo explicar, sea de otra. Entonces, como esto es muy estúpido decir que alguien cambia de opinión, porque vivimos cambiando de opinión en muchos temas que tienen que ver con la política, dependemos de los datos y de la información que tenemos.
cuando se produce ese cambio, si fuéramos a aceptarlo, el cambio es una cosa comprensible. Sí, el tipo creía antes que Bocchini era un tipo que no pasaba la pelota nunca y ahora es hincha de Bocchini. Bueno, habrá pasado que Bocchini metió 20 goles seguidos y que le pintó la cara a todo el mundo. Pero como el cambio de opinión no es objetable, lo que ellos hicieron fue poner dinero de por medio. Entonces inventaron lo de los 10 millones de dólares y la pauta. Nunca ponían qué era lo que yo recibía, porque ellos sabían que yo no recibía nada, lo han sabido siempre, por supuesto. Pero ponían todo lo que el gobierno gastaba en pauta publicitaria y ponían mi foto entre todas las otras fotos. Entonces la percepción era que yo también ganaba ese dinero. Y con el respecto a la dictadura, justamente el libro que publico ahora presenta los archivos de la dictadura, todo lo que la dictadura decía de mí, el seguimiento que hacían de mi persona, las cosas que no le gustaban de las que yo decía, son los archivos secretos de la inteligencia del ejército y de la policía de Montevideo, que hace 5 años el gobierno uruguayo, como suele ocurrir con los archivos después de algunos años, los entregó a aquellos que los pidiesen. Y por supuesto que a mí me vino muy bien, porque por una relación, más o menos como si dentro de 20 años dijeran que yo era partidario de los neoliberales porque en alguna etapa tuve una cordial relación con Macri. Claro. Esto es absolutamente cierto. En un tiempo de dictadura, en todas las gestiones que hacemos, uno conoce también algún militar, como estaban aquí los del CEMIDA, que son militares demócratas, que cuando hablan con uno dicen, no, esta es una etapa que nosotros vamos a salir, esto tiene que volver la democracia, tenemos que trabajar todos juntos. Yo no me voy a negar, no lo haría ahora a tener una relación en la que no incumba mi actitud pública. La actitud pública era la que recogen los archivos, donde dice que le di la palabra a los exiliados en Venezuela, o que hice campaña por la transmisión de los Juegos Olímpicos comunistas, esto en plena dictadura, en el apogeo de la dictadura uruguaya, o que visitaba a un disidente que hacía huelga de hambre contra ellos, o que armaba actos cuando ya me había venido a Buenos Aires también a favor de esta persona, o que era poco menos que un tipo que trabajaba en una revista de espionaje de izquierda. Hay como 60 o 70 ítems, y los voy a publicar a todos, aun aquellos que no son demasiado relevantes, porque lo que se muestra es el seguimiento que hacían de mi persona. Pero de esto han sido capaces. Por supuesto que es muy molesto, más allá de que sea una injusticia que, gracias a Dios, puedo demostrar con esos archivos. Es muy incómodo, porque le dan pasto a fieras. La derecha tiene gente muy provocadora. Los tipos de derecha, los tipos y las tipas, las mujeres sobre todo, son muy provocadores, muy de tirar cortitas, de andar siempre baboseando, siempre molestando, siempre con esas consignas muy pero muy estúpidas que tienen. Qué sé yo, se robaron todo, sí. Se robaron un PBI, cualquier cosa, y ya con eso creen que se termina una discusión, que está saldada la discusión. Y en el caso de personas que estamos un poco más expuestas, también cambió de opinión, le pagaron para que cambiara de opinión, era amigo de la dictadura. Se puede sobrellevar absolutamente cualquier cosa cuando se trata de mentiras, pero uno vive pendiente de en qué momento podrá demostrar que esas cosas son mentiras. Bueno, el libro que presento el mes que viene, que se los voy a recomendar muchísimo, tiene muchísimo de estos temas en los cuales tanto se padece. ¿Qué consigo con eso? Primero, contar cosas. Segundo, pegarles un poco desde mi modestísimo lugar. Tercero, demostrar cuánto son capaces de mentir. Y cuarto, hacer catarsis.
Claro. Psicológicamente hace mucho bien hacer catarsis. En los últimos años los ciudadanos perdimos muchos derechos, resignamos. La verdad No te escucho ahí. Perdón, ¿me ¿sabes? escucha ahora? ¿Ahora me escucha? Sí. Ahora no, le decía que en los últimos años los ciudadanos hemos resignado algunos derechos forzadamente. Entre ellos está el fútbol para todos. ¿Por qué cree que se aceptó tan mansamente que el fútbol vuelva a sus antiguos dueños? Porque hay una gran operación política, cultural, de haberle hecho creer a la gente que el dinero del fútbol era el famoso dinero de todos, que con eso se pagaba el fútbol y que esto era algo que estaba mal hecho. Ese dinero de todos, supongamos que eran 100 pesos, ahora se los dan a Clarín, a Nación y a algún otro grupo. Es decir, el gobierno gasta más dinero en publicidad ahora que lo que gastaba con el fútbol. Seguro. Con el fútbol tomaba el dinero de la publicidad que hacía en otros medios, se lo daba a los clubes y esto le permitía ofrecer el fútbol gratis. Pero la publicidad que el gobierno quería hacer del propio gobierno la hacía en el fútbol o la hacía en el Canal 7. Claro. Y los medios estaban enloquecidos porque el fútbol le permitía al gobierno llevar agua para su molino, por supuesto, con la publicidad que hacía, pero sobre todo porque esa publicidad del gobierno, que de todas maneras la hubiera hecho en Clarín o la hubiera hecho en cualquier lado, porque si la paga, se la dan la publicidad, era dinero que no le entraba a ellos. En el año 2015 Clarín recibió 94 millones de pesos. En el año 2016, 593 millones de pesos. Seguro. Estamos hablando de una diferencia enorme. En este momento, el año pasado, todavía no se conocen las cifras, yo estimo que en Clarín se llevó entre 800 y 1.000 millones. Se había llevado 400 millones en el primer semestre, pero después vinieron las elecciones, que es cuando más dinero se gasta. Lo más probable es que esté por encima de los 800 millones, entre 800 y 1.000 millones. Ya se van a conocer las cifras. Lo invitaron Esto es la mitad de lo que costaba el fútbol. Ahora se lo llevan ellos, se lo roban ellos. Seguro. Y la gente, ¿por qué es tan mansa? Y por muchos motivos. No se vive con mucho margen de conocimiento. Se vive atrapado en los problemas coyunturales. La gente trabaja 12 horas, no le alcanza para vivir. Se va tornando mansa, no tiene el destello de rebeldía que corresponde frente a todo lo que es injusticia de la vida. No se le puede permitir, no tiene tiempo. Eso por un lado podría decirse. Por otro, está muy culturizada. Le meten mucho en la cabeza el dinero que el gobierno gasta en tal cosa. Ustedes no pueden imaginarse. No hay manera de medir, salvo que se conozca de adentro, lo que el gobierno de Clarín a cargo de Macri gasta en publicidad hoy día. Es absolutamente inimaginable lo que Rodríguez Larreta gasta para preservar su figura. Un chanta como nunca he visto en mi vida, que tiene la mejor imagen política del país. María Eugenia Vidal, una mujer que tiene absolutamente comprados a todos los medios imaginables de la provincia, con contadas excepciones. A todos, desde los pueblos más chicos hasta la capital federal. No es y ni hablar del gobierno nacional. Es absolutamente inimaginable. Bueno, ese es el dinero de todos supuestamente, pero ellos, en la cultura que presenta Clarín o Nación, no lo van a decir. Claro. Ahora sí estamos contentos porque el dinero pasa a nuestras manos. El negocio lo estamos haciendo nosotros. ¿Conoció alguna escuela o hospital fundado gracias a la plata del fútbol? ¿Perdón? Si lo invitaron a la inauguración de alguna escuela u hospital creado por la plata del fútbol. Eso es muy gracioso. Es muy bueno. Sí, hay que tratarlos a veces desde el humor a estos tipos, con un poco de sorna, porque son los tipos más hipócritas y más cínicos del mundo. Si no fuera que hay gente que pasa hambre por culpa de esta gente, yo diría que lo que a mí más me enloquece de estos tipos, de Macri para abajo, es el cinismo.
Lo que pasa es que es como darse un lujo. A mí lo que me molesta es el cinismo, y otro se está muriendo de hambre al lado, o se ha quedado sin trabajo. Entonces, es incorrecto políticamente decirlo. Pero la verdad, yo que no soy víctima de padecimientos como el hambre, la falta de trabajo y otro tipo de frustraciones, me puedo dar el lujo de decir, lo que menos me banco de estos tipos es la capacidad para mentir, la hipocresía y el cinismo. Y en segundo lugar, o quizás antes que ellos, no me banco a los que fingen no darse cuenta que son unos hipócritas, y son todavía más hipócritas, con una desventaja. El ciudadano común, como no tiene nada para llevarse, salvo su propia vida, su trabajo, etcétera, tiene que ser más noble, tiene que ser mejor persona que los poderes, y lo tornan en un cínico, porque el vecino con el que te vas a cruzar después de esta nota y te haga algún reproche, ese tipo está apañando lo que él ve que es una conducta de los que se roban todo ante la mirada de cada cual, y que viven mintiendo todo el tiempo. Lo sabe, porque si no es un idiota. Y no podemos presuponer que la gente básicamente es así. Entonces, son personas lo suficientemente necias, obcecadas, como para mantenerse en sus 13. Y mantenerse en sus 13 es sostener que lo que iba a venir, el cambio, iba a ser mejor. ¿Dónde está la mejoría? ¿En la democracia, en la calidad de la democracia, cuando tienen a todos los medios cooptados? ¿Qué democracia hay si 90 personas se informan con Clarín, Nación y los 300 canales del brujo Mañeto, del diablo Mañeto? ¿Qué república hay cuando los poderes políticos se meten en la justicia a tal punto que hoy el diario La Nación, si lo miran, dice que la justicia bajó en la consideración pública, en la confianza que tiene, de 19 a 11, y que bajó más que nunca en la era de Macri? La Nación lo dice. ¿Cómo será la cañada si el gato la cruza al trote? Ni más democracia, ni más república, mucho menos más libertad de expresión, mucho menos derecho de información al ciudadano, pero además menos salario, menos trabajo de calidad, puro monotributista, 60 y pico % monotributista, otra vez el trabajo el negro, subiendo al 34 y pico %, dentro de 4 años lo vamos a tener en el 40, en el 42%. ¿Dónde mejoraron? Hay que ser muy estúpido o hacerse el estúpido para seguir apañando a estos tipos, que además se roban todo el dinero que traen, endeudando al país como lo están haciendo. Mira qué vivo, hay que preguntarle al vecino díscolo, pero qué fácil era gobernar. Yo no sabía, me hubieras dicho que gobernar era pedir plata. Claro. Porque así manejo yo mi casa, me siento en la puerta y al que pasa digo, tengo 6 hijos, le tengo que dar de comer, ¿me deja la plata? Sí, cómo no, sí va a ser, le presta. Lo pagará alguien, lo pagarán los hijos alguna vez. Si era tan fácil gobernar, nos hubieran permitido a nosotros, que somos locutores nada más. Si todo se trata de ir a Washington y decir, preciso 6.000 millones de dólares y distribuirlos a lo que dé, hasta que la cosa explote de nuevo, cuando ya no se pueda más con estos tipos. Así que gobernar era esto. Muchas gracias por el dato. O gobernar era quitarle a las cerealeras las retenciones para quitarle los subsidios a la gente y hacerle pagar tarifas mucho más altas a las pymes que no se pueden resistir y que sí daban trabajo de calidad, trabajo en blanco, trabajo bien pago en la mayoría de los casos. 5.000, 6.000 cerraron ya. Las fábricas que quedaron a cargo de los empleados, las recuperadas, ¿cómo se van a mantener con las tarifas que hay en estos momentos? No, es un dislate. La cabeza del tipo que está a favor de Macri es peor que Macri. Mi desprecio intelectual por el tipo que todavía se manifieste macrista, salvo que tenga interés. Yo tengo un campo brutal. Y el tipo me sacaba el 30% y ahora me saca cada vez menos. Viva la cara de ese tipo. Viva la cara de ese tipo. Es perfecto. Yo soy rico. Y quiero que me defiendan la plata de la mejor. Y por supuesto.
yo soy cerealera, quiero sacar la plata al exterior cuando se me antoje. Y bueno, sí, estoy contento con Macri. Yendo al tema... Sí, perdón. ¿Cómo? Yendo... Del conurbano, sí, que tiene que viajar 2 horas, trabajar 12, volver otras 2 horas, que no tiene tiempo para la sofisticación de pensar en la política, que la come y la bebe con el resentimiento propio de aquel al que le va mal y son millones. Yo a ese tipo, si sale macrista, lo considero un reverendo ignorante, con el perdón de que tiene derecho a la ignorancia, porque, bueno, hay quienes no tienen la fortuna de poderse preparar debidamente, justamente por las condiciones que vivo. Pero el pobre que se hincha del gobierno de los ricos, ese es un pobre alcahuete. Ese es un pobre aspiracional a tener ojos celestes, a creérsela, a pensar que es parte, como le pasa a muchos periodistas, que se creen que son parte de esa sociedad. Y entonces se sienten cómodos, trajeados y sentados cruzados de piernas en los lugares donde están los que mandan. Y no se dan cuenta que toda la vida lo único que van a hacer es alcahuete de los que mandan. Yendo al tema de medios, en mi caso particular, me duele mucho la situación del canal Encuentro, que era del Ministerio de Educación y fue pasado a la órbita de Hernán Lombardi, donde se lo destruyó al canal Encuentro, pasando solamente documentales extranjeros. ¿Qué opina usted al respecto? Y lo mismo que te estoy diciendo. Es como si me hiciera repetirme, sí, porque todo es parte de lo que esta gente hace, de esa moral, de esa ética, de ese sentido neoliberal, en el que todo lo que sea para la gente, para la gente que llamamos pueblo, es un gasto, y hay que reducirlo todo lo posible, que coman lo que sobra, que vean lo que se pueda, y que si no pueden pagar, no vean nada. No vinimos al mundo para mirar televisión, no hubo televisión hasta hace 50 o 60 años, así que se vivía perfecto. ¿Qué sé yo? Ellos piensan como élite, piensan a los demás como gente a la que no ven, gente invisible, como para el dueño del campo es el peón de campo la mayoría de las veces, no lo ve, no lo siente, no son seres humanos exactamente, son la persona que trabaja en ciertas casas, en ciertos lugares de pretendida alcurnia, son objetos. Si fueran robots sería lo mismo, no les generan absolutamente nada, y así ven a la gente. El drama es que la gente que sabe que la ven así, y que la han estigmatizado siempre, los haya acompañado, porque muchos se pegaron un balazo en el pie. Bueno, Víctor Hugo, la verdad le agradecemos mucho por el contacto. Bueno, para nosotros es una emoción muy grande. Un fuerte abrazo, siempre a la orden. Sí, bueno, nosotros somos docentes que no vivimos de esto, simplemente lo hacemos porque nos gusta, pero lo hacemos con mucha independencia y por eso es que nos damos el gusto de poder hacer este tipo de notas, así que los saludamos desde Villocampo en la provincia de Santa Fe. Un fuerte abrazo. Muy bien. Hasta siempre. Muy bien, entonces, bueno, la verdad, una entrevista de lujo. Una entrevista de lujo. Te dije cuando ibas a comenzar a hablar con él, la verdad que conseguir